Dos clases de personas hay en este mundo, los que están en gracia de Dios y los que están en pecado mortal. Blanco o negro, no hay grises, o estás de un lado o del otro. A ver, somos todos pecadores. Es nuestra condición de fragilidad y debemos estar en estado de conversión permanente. Pero están los pecadores que viven en gracia de Dios y los que viven en pecado mortal. Estar en estado de gracia es estar en estado de amistad con Dios. En cambio, el que está en pecado mortal está enemistado con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. El pecado venial no lleva a la muerte. En cambio, el pecado mortal o grave sí lleva a la muerte del alma, lo que llamamos la condenación. El pecado mortal nos hace perder la vida de Dios, el pecado venial no. Igualmente no agrada a Dios el pecado venial, y también hay que pedir perdón por ellos. En otro video hablaremos de las diferencias. En cambio, estar en gracia de Dios es tener la vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo llegamos a tener la vida de Dios en nosotros? A través de los sacramentos principalmente. Para eso están. Por el bautismo recibimos la vida de Dios y se borra el pecado original y todo pecado mortal si fuimos bautizados de grandes. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6 versículo 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Lo repito para que quede bien en claro, es a través de los sacramentos que instituyó Jesucristo, los 7 sacramentos, que la vida de Dios está en nosotros. Y hay una división que nos puede ayudar a entender esto. Y se dividen en sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Los sacramentos de vivos son para cuando se está en gracia de Dios, y los de muertos para cuando se está en pecado mortal o pecado original en caso de los niños. Del último grupo, los sacramentos de muertos son el bautismo y la confesión. Del primer grupo, de los sacramentos de vivos, son la confirmación, la comunión, el matrimonio, el orden y la unción de los enfermos. Por ejemplo, si estoy en pecado mortal, no puedo recibir la comunión, que es un sacramento de vivos. En cambio, sí puedo recibir la confesión en el caso de que yo soy bautizado. Y si no estoy bautizado, puedo recibir el bautismo, que son sacramentos de muertos. Debemos esforzarnos en vivir en gracia de Dios para vivir en comunión con Él. La vida que se nos comunica en el bautismo es la vida eterna, ya en este mundo, la vida de Dios, que luego de la muerte se realizará en plenitud. Debemos luchar contra el pecado mortal, porque el que no tiene la vida de Dios en su alma, si muere en ese estado, se condenará eternamente. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. San Mateo capítulo 25, versículo 46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién está en gracia de Dios? No lo sabemos. Dios no quiso que lo supiéramos con certeza científica. No va a haber una vocecita o algún indicador de sentimiento o algo así que nos diga que estamos en gracia de Dios. De hecho, hay mucha gente que se siente bien y cree que está todo bien y por ahí vive en pecado mortal. Entonces no hay un indicador. Le preguntaron a Santa Juana de Arco si estaba en gracia de Dios para tenderle una trampa, porque justamente no tenemos certeza científica. Entonces Santa Juana de Arco dijo: si estoy en gracia de Dios, le pido a Dios que me conserve en ese estado, y si no, que me dé la gracia de Dios. Una respuesta maravillosa. Solo podremos saberlo si Dios nos lo revela, y eso es algo extremadamente raro en la historia de la Iglesia. Podemos saberlo por conjetura, pero no es un conocimiento absoluto.
y este es un tema que trataré en algún video más adelante. Si no sabemos con certeza científica es porque Dios quiere que seamos siempre humildes, que nos esforcemos y luchemos para salvarnos y que confiemos siempre en Él y no en nuestras propias fuerzas, que vivamos penitentes. Dios es misericordioso y eso no significa que Dios sea manga ancha como ahora cree todo el mundo. Es un hippie ahí que paz y amor y está todo bien. No, Dios quiere que nos convirtamos, Dios quiere que hagamos penitencia, Dios quiere que nos confesemos, que admitamos el camino equivocado en el que andamos y que lo busquemos a Él y lo amemos a Él. Y para eso nos dio los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, la oración, los santos, la Virgencita, muchos recursos nos ha dado Dios en su misericordia. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértanse de su conducta perversa. Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. Tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Lo importante es trabajar por la salvación, no bajar los brazos, no creerse que uno ya no tiene salvación o tampoco no creérsela, ya estoy salvado y listo, no tengo nada más que hacer. No, a estar vigilantes como enseña Jesús, a rezar, a vivir los sacramentos, a amar a Dios y amar al prójimo. Les dejo acá abajo en la descripción un examen de conciencia que les va a ayudar en esta tarea. Queridos hermanos de YouTube, Dios nos ama, quiere nuestra salvación y ahí está atrás de nosotros empujándonos para que vayamos para adelante. No olviden suscribirse los que no lo están, denle like al video. Yo soy el Padre Daniel y que Dios los bendiga.